compañeritos, ya estamos aquí con María Antonieta y Kimberly, son parte del equipo del comité organizador de este simposio Repensando la Educación y también son docentes de planteles Azteca. Así que vamos a tener una pequeña charla con ellas. Primero empecemos con cuáles son sus actividades, ustedes qué hacen aquí en este comité organizador. Bueno, yo estoy encargada de la coordinación de desarrollo profesional docente. Y bueno, lo que yo hago en el simposio pues fue ayudar a generar el contenido y estarle dando como atención a los speakers y talleristas que tenemos aquí invitados. Y bueno, yo en Fundación lo que hago, coordino el tema de proyectos de tecnología y áreas STEAM, y específicamente en el simposio, bueno, estuve encargada un poco de la logística, de la infraestructura, el diseño como de los espacios de la parte de talleres, y ya in situ pues estar dando el seguimiento como académico de los docentes, de bajar pues lo que son nuestros ejes y toda la parte de cómo proyectamos lo educativo, pero ya bajarlo en cómo lo vamos a hacer en las escuelas. Entonces ahí como coachando a los maestros. Órale, excelente. La verdad es que hemos visto un excelente trabajo de parte de ustedes durante estos 2 días que hemos estado presentes en este simposio. Vemos a docentes muy satisfechos con la información que están recibiendo. Yo me la paso ahí entre los pasillos, trato de ir a los foros para estar escuchando qué es lo que pues resuena entre los docentes, y sinceramente sí las felicito porque he escuchado muy buenos comentarios. De repente me meto entre la plática, no les digo quién soy ni a qué vengo porque me quiero poner como una docente más, y pues muchos han sido como muy sinceros de decir, está padre que hagamos esto. Ayer me platicaba otra maestra de Tlaxcala que decía que había muchas cosas que en teoría las sabía y hasta que llegó aquí entonces como que supo cómo llevárselo de aplicación hacia su aula. Entonces creo que por ese lado están haciendo un excelente trabajo. Qué felices nos haces. Sí. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, en su experiencia como docentes frente a grupo, pues me imagino que con tantos cambios que a veces hay de parte de las autoridades educativas, ¿cuál es la forma en la que ustedes disfrutan la docencia a pesar de estos cambios que a veces suelen ser confrontativos como los humanos que somos? Yo creo que para mí ha sido un proceso de decir, ok, esta profesión es de muchos cambios, ¿no? Y primero, antes de enfrentarme a lo que siento, decía, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿No? Porque de pronto, bueno, yo soy ingeniera de formación y yo luego veo como a mis compañeros con los que salí de la carrera, que tienen como estos trabajos así de 9 a 5, donde voy, estoy en mi Excel o programo cositas, pero el trabajo es súper ajeno a mi vida personal, ¿no? O sea, como reloj termina, me puedo desconectar perfecto, voy y juego videojuegos, salgo, etc. Y para mí ha sido como un proceso de darme cuenta que la profesión que escogí no se ve así, ¿no? O sea, y es una profesión que si voy al cine, voy a estar viendo y pensando cómo puedo aplicar eso en mi clase o en mi programa. Si platico con amigos es desde esta parte muy pasional, entonces ahí estamos hasta resolviendo la vida en un café, ¿no? Entonces siento que es una profesión de una sobreexposición todo el tiempo a tu profesión, Claro. ¿no? Porque además creo que muchos de los que estamos en la docencia hay mucho amor por el aprendizaje, entonces todo el tiempo quieres aprender cómo hacerlo mejor. Y para mí ha sido primero como el pararme y darme cuenta y dejar como de comparar otras profesiones o la vida de otras personas, porque si no es muy frustrante, ¿no? O sea, para mí es como esto, yo estoy como mezclada en 1000 cambios, 1000 cosas, y veo personas como más relajadas, con problemas normales, ¿no? Del 9 to 5. Ajá. Del día a día. Sí, pero sí, para mí es como, nunca llego como a un concretar o a un fin o a tal. Entonces, para mí eso era mucha frustración. Pero la manera de enfrentarlo para mí fue, bueno, como notar que eso está ahí, o sea, decir, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando? Ok, ¿soy capaz de continuar con el precio de eso? O sea, ¿el beneficio es mejor? Sí, ¿qué es lo que me gusta de esto? ¿Qué es lo que no me gusta? Me enfoco en lo que sí me gusta, lo que no lo vivo como un 9 to 5, como un protocolo que tenga que hacer.
y ser muy amable conmigo misma en ese sentido, ¿no? Y es como un poquito de calibrar la expectativa versus la realidad y saber cuál es la expectativa que yo tengo de esta como profesión y de lo que yo estoy haciendo y compararla con lo mío y si no hacer adecuaciones poco a poco, porque si no estoy comparando peras con manzanas, ¿no? Porque la profesión docente no es igual que otro trabajo, entonces hay mucha frustración si empiezas a comparar eso. Gracias, Kim. Sí, yo creo que para mí el tema de la educación y darnos cuenta pues que nosotros como docentes queremos que las cosas funcionen de alguna manera y toparnos con que pues el sistema nos lleva para otro lado. Sí es frustrante, como dice Kim, pero me ha ayudado a mí mucho como a trabajar mucho mi resiliencia y ayudar también a mis alumnos y ahora a mis docentes, porque ahorita estoy trabajando con maestros, a también ayudarlos a ellos, ¿no? Y entender que pues sí, o sea, hay cosas que no nos gustan y hay cosas que podrían mejorar, pero también enfocarnos en las cosas, como dice Kimberly, que sí existen y cómo podemos sacarle provecho a eso para también ayudar a nuestros alumnos a que vivan este tipo de virtudes, ¿no? Y trabajar mucho con la perseverancia y con que sean empáticos con ellos mismos. Sí, muchas gracias por compartir. A lo largo de estos 2 días que hemos estado entrevistando a diferentes docentes, me doy cuenta que hay una permanente en sus discursos, incluso en el de ustedes, sin mencionar la palabra, pero todos lo dicen, y que es ser honesto. Entonces, que ellos sienten que el hecho de ser honesto o presentarte quién eres, pues eso como que hace también que disfrutes la docencia. Sin embargo, en la misma plática ha surgido, bueno, es que hay ciertas emociones que surgen, es que obviamente estamos tratando con seres humanos y pues claro que va a haber como ciertos roces o de repente ciertas formas de sobrellevar las relaciones humanas. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan? ¿De manera personal? Pasa? Sí. Yo creo que es un trabajo que se lleva con el tiempo, ¿no? Y ayuda mucho que empieces a permear esa información con personas con las que también estás colaborando de manera laboral y en tu vida. En este caso, pues Kimberly no nada más es mi compañera de trabajo, pues es mi amiga. O sea, tenemos Avísenme. Tenemos ya un poquito más de 7 años de conocernos y aunque nos llevamos tan pocos años de edad, traemos siempre en cuenta en cosas que tenemos en común, ¿no? Y nos ayudamos mutuamente y también como ha habido momentos en los que estamos de acuerdo, también hemos tenido momentos en los que no estamos de acuerdo, pero el entender que somos personas diferentes y que cada persona tiene como sus complejidades y ser honestas también y ponernos de manera vulnerable para crecer como personas, más allá nada más del área laboral, eso abona muchísimo. Y es a veces una situación un poco difícil de llevar, porque no a todas las personas les gusta estar en un punto vulnerable o expresar si no estás de acuerdo con algún tema. Y el tema de la honestidad, pues aquí en México, digo, yo creo que en todos los países de alguna manera, pero pues nosotros vivimos en México y tenemos esta realidad y lo vemos en todas partes, ¿no? Entonces, ser congruentes con lo que yo siempre digo, esa palabra me encanta. ¿La tienes tatuada? La tengo tatuada la palabra congruencia. De hecho, en la oficina como que ya se acuerdan. Ajá. O sea, sean congruentes, chicos, porque no podemos estar tratando de sacarles provecho a los docentes y a los alumnos en temas donde nosotros no vivimos. Entonces, ser congruente siempre es como alinear lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, y que tenga a su vez un impacto en las personas con las que trabajamos y vivimos. Muy bien, qué bonito. Y yo, por dos, a este sentimiento de tribu que dice Anthony, porque también es más fácil ser vulnerable cuando te rodeas de personas que lo practican, pero también yendo a esta parte como de honestidad y enfocándola a la persona, creo que es súper importante ser vulnerable con uno mismo, de que uno necesita ayuda en ciertas cosas, ¿no? Y todos como humanos, o sea, pensémoslo así. O sea, somos una máquina que no entendemos cómo funcionamos al 100%, o sea, creemos en lo que la medicina nos dijo, creemos lo que está en el libro, pero, o sea, si yo ahorita, por ejemplo, digo, traigo dolor de cabeza, ¿cuántos de nosotros entendemos perfectamente el proceso interno de por qué nos duele la cabeza? Solo lo creemos y ya, ¿no? Es como, me duele la cabeza, ¿por qué? ¿Quién sabe? Todo el mundo dice que eso es dolor de cabeza. Y, o sea, es irreal que solamente por el hecho de existir en este mundo y de haber nacido, entendamos qué somos, o sea, de físico y de mente.
¿no? Y es como ser honesto también a decir, no me conozco o no sé qué me está pasando y hago una pausa y reflexiono y entiendo por lo que estoy viviendo, ¿no? A mí, en lo personal, me sirvió es mucho un proceso terapéutico, ¿no? De ir a terapia y que seguramente llegué por una cosa y salí por otra, ¿no? Y me di cuenta de 20,000. Pero no solamente, o sea, porque luego está este discurso de todos vayan a terapia y ya, y con la terapia se arregla el mundo. Y no, o sea, porque hay gente que va toda su vida a terapia y estoy segura que tiene mucha resistencia a ser honestos con sí mismos. Y personas que pueden tener herramientas aún sin ir a un proceso formal terapéutico para llevar a cabo eso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me funciona fuera de la parte terapéutica. Me gustan mucho los datos, ¿no? Soy como muy geek de los datos y la ciencia de datos, la inteligencia artificial y todo. Entonces, para mí es, si yo como veo una computadora, ¿no? Que procesa la información y que hago una recopilación de datos y encuentro un patrón y puedo hacer una conclusión con eso, y la computadora está hecha a imagen y semejanza del proceso de un cerebro humano, ¿por qué no haría lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, muy, muy sencillo, es como hacer un tracking diario, por ejemplo, de cómo me estoy sintiendo, cuáles son los detonantes, todo. Lo puedo hacer al día y después, al final de la semana, sentarme y encontrar un patrón, ¿no? Y que es como este proceso de diario, ya me permite decir, ay, órale, o sea, todos los días a las 3 de la tarde estoy en frustración. Entonces, ¿qué hago a las 3 de la tarde todos los días? Y ya encuentro como el detonante y entonces voy a, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Como ir ahondando. Y yo de manera como muy ñoña, porque la verdad es que sí lo hago de manera muy ñoña, agarro mi rueda de emociones, la tengo guardada en mi celular y es como esas veces que o quieres llorar o que te sientes muy enojado, que dices, no inventes, ya le grité a todo el mundo, ya me sentí que detonar, ok, ser amable, ser honesta, esto pasó y no puedo solo hacerme decir no, o sea, esto no pasó y soy perfecta, no, ok, sí pasó, soy honesta, pero más allá de culparme voy a mi rueda de emociones y es, ¿qué siento ahorita, no? Ok, siento la frustración. ¿Y qué es la frustración? O sea, hay veces que no sé identificar la emoción y la busco en Google literal, a ver qué dice el diccionario que es la frustración. Ah, pues es esta acción de bla, 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 o el verbo de no sé. Y digo, a ver, ¿por qué me iría allí? Ah, no es ahí. Entonces busco otra, o esa definición me ayuda a soltarme con un fluir de conciencia de por qué me frustró y encontrar si hay algo que pudiera cambiar el momento, o si hay algo que necesito hablar con alguien, o si hay algo que yo en mi comportamiento tengo que cambiar, ¿no? Y ya voy haciendo check, me gusta hacer como diarios de esto, pero o sea, si esto hacemos con 1000 cosas y si la vida y la tecnología hace esto con nosotros, de nuestros hábitos y el marketing y todo, ¿por qué no hacerlo con nuestras emociones para nosotros mismos? Pero es mucha honestidad y mucha transparencia, porque a veces pensamos que la honestidad es para el otro, pero muchas veces es con nosotros mismos y no nos sentimos y decimos, sí, fui alguien súper amable o fui alguien súper, pues, mala onda con alguien más, y ser honesto y atender eso, ¿no? Ok. Ay, pues ya diste en el clavo de la siguiente pregunta. Como les comentaba, pues este podcast tiene ese objetivo, justamente a lo mejor el buscar la alfabetización de las emociones, pero en puntos claves es llevar la salud mental a los docentes. En otras entrevistas les he comentado a los profesores que han estado con nosotros que en pandemia fue cuando surge esta idea, y surge a partir de que yo como docente junto con mis otros compañeros pues empezamos a manifestar que no había cierta gestión de nuestras propias emociones. Entonces, si tú te metías en internet, si tú buscabas un video, si tú buscabas un podcast, todo estaba enfocado al estudiante, o incluso había otros a los padres de sus estudiantes, pero nunca de los docentes. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber desde su punto de vista, pues, ¿qué tan trascendente creen que sea esto? Uy, yo creo que estamos iniciando en justo la alfabetización de conocernos como personas y de saber qué es lo que nos pasa cuando se detona una emoción. Porque pues existen pues una paleta, como dice Kimberly, hay una rueda de emociones y nosotros utilizamos las comunes, ¿no? Las básicas.
pero de esas mismas pues se despliegan otras. Entonces sí creo que nos está haciendo mucha falta el tener este tipo de conversaciones, y no nada más por ser docente, por ser alumno, por ser directivo, sino por ser un ser humano. Los seres humanos tenemos que abrirnos también a experimentar y entender y clasificar y aceptar las emociones que vivimos, porque vivimos todas, ¿no? Y no hay unas buenas ni hay unas malas, hay unas que son agradables y hay unas que no son tan agradables, pero que son normales. A mí me enseñaron que estar enojado está mal, que llorar era exagerar, y como mujeres tenemos también que cargar con esta culpa o este peso de que no seas emocional o no llores, cuando no es nada más de las mujeres. Bueno, sí sabemos que el hombre y la mujer y los cerebros de los dos son completamente diferentes, pero todos los humanos tenemos las mismas emociones y que se triggerean por diferentes razones, y normalizar el expresarlas, el entenderlas, el nombrarlas, el procesarlas y después dejar que se vayan, creo que es algo que nos falta todavía mucho, ¿no? Yo estoy viendo que a partir de la pandemia pues se ha abierto todo esto, porque claro que tuvimos un pico en temas de salud mental. Desgraciadamente también el tema del suicidio subió muchísimo, sí, y bajó el número de la edad en que se estaba presentando en los adolescentes, que eso es gravísimo. Y no gracias a eso, pero a partir de eso fue que se está teniendo este diálogo en las escuelas y hasta en kinder. Yo tengo un chiquito de 5 años, y cuando tenía como 4 años o 3 años, sí llegaba él a decirme de los colores que él se sentía. Él me decía: mamá, es que me siento rojo. Entonces, eso a mí se me hace muy valioso, porque si yo lo estoy fomentando también en mi casa, yo lo estoy gestionando en mí y veo que en la escuela me están ayudando también a que mis hijos lo puedan analizar y entender, creo que eso es lo que va a ser un cambio que va a ser más tangible en esa sociedad, ¿no? En las mentes más jóvenes. Y bueno. Sí. Y creo que también es resignificar el rol de la docencia, que es, ¿no? Porque solemos pensar que el docente es esta persona omnipotente, que lo sabe todo, que si está frente a un aula es porque ya llegó a la cúspide de algo, lo que sea el tema, la temática, y que es una persona que sabe todo, que es perfecta, que no tiene errores, que cualquier cosa te puede resolver. Y bueno, eso es Google, ¿no? Eso es ChatGPT, y tiene errores, ¿no? Y Google también, porque está hecho imagen y semejanza de nosotros. Y es como no por el hecho de yo pararme en la clase, soy una persona que es perfecta, ¿no? Y solemos pensar eso, entonces nos cuesta porque justo, ¿no? Pensamos que la figura de la escuela y el docente es la cúspide de la perfección, y con los que tenemos que trabajar son los papás y los estudiantes. Pero no, acá ellos ya están resueltos, ¿no? Y yo como docente me puedo equivocar, puedo fallar, puedo aprender con mis estudiantes, ¿no? Había una frase que ya no recuerdo quién la decía, pero en este simposio o antes, no sé, ya estoy revuelta. Pero decía que no lograras, que no se trataba de enseñar, de pararte y decirle a tus estudiantes todo lo que sabías, sino enseñarles a ver y comprender todo lo que tú quisieras que supieran, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, ¿no? Es como, yo no puedo dar una clase en universidad de esta parte de la carrera porque yo no he tenido específicamente experiencia en esta área de la industria. O yo no puedo dar una clase de diseño, aunque me encanta y todo, porque yo no estudié diseño, ¿no? Cuando yo tengo la capacidad de transmitir mi punto de vista, pero dar los caminos hacia dónde pueden llegar mis estudiantes y ellos potenciarlo, ¿no? Y explorarlo, y los expertos a lo mejor se hacen ellos, ¿no? Pero no yo. Pero eso es como muy real de pensarlo incluso ahora, yo lo pienso en mis maestros de antes, pero ahora siempre hay esta carga de que el docente tiene que ser la figura máxima de autoridad, la figura máxima, y esto deshumaniza al docente, porque entonces es una máquina que no siente, que no come, que no hace, que juzga, que califica, pues no, ¿no? Entonces creo que el momento en que nosotros mismos nos vemos como esa máquina, no nos permitimos decir,
me puede detonar un estudiante, ¿no? O sea, un estudiante es espejo también. Sí. No porque sea una personita más pequeña que yo, o sea, mi estudiante no es un espejo de mí, ¿no? O otro docente o algo de la sesión. Entonces creo que es como ser muy amable en el sentido de decir, a ver, la docencia no es lo que nos vendieron de esta persona omnipotente. Ajá. La docencia es una persona que es herramienta, que es camino, es un río que ayuda a que fluyan las cosas, sí. Pero no precisamente es el mar donde desemboca todo. Sí, gracias. Yo lo veo así como lo estás planteando. Siempre me he imaginado al docente como un proyector, o sea, como el aparato, ¿sí sabes? O sea, claro que hay cierta información que tú proyectas, pero ya todas las personas que estén a tu alrededor y vean esa información, entonces tienen la capacidad de potencializarla. Así que me gustó. Para finalizar, chicas, quisiera que nos compartieran alguna experiencia o, pues sí, alguna situación que nos quisieran compartir que haya sucedido con algún estudiante o incluso también con algún compañero o hasta un padre de familia en el cual ustedes sienten que como que de ahí recolectaron fruto del trabajo que realizan y que haya habido ahí como una conexión emocional importante. Justo ahorita que estabas diciendo eso, se me vino a la mente uno en particular que fue después de pandemia. Yo todavía estaba frente a grupo. Yo duré 17 años frente a grupo. Y este último año, no sé si fue el último, pero fue uno de los últimos, tuve una alumnita porque yo daba clases en un colegio de niñas en Guadalajara y era un colegio católico, entonces yo tenía tercero de primaria, niñas de 8 años, ¿no? Entonces yo normalmente no dejo tarea porque me choca, pero dejaba a veces investigaciones, ¿no? Porque eso lo tomábamos y lo retomábamos en el salón para crear. Claro. Entonces, habían tenido la asignatura de traer una investigación y esta chiquita empezó cuando llegó a la clase y se percató que no la había traído o que no la había hecho, no lo sé. Empezó a mostrarse como muy estresada y yo la noté. Entonces, yo estaba pasando a calificar la información, a revisar que trajeran la información impresa o escrita. Y cuando me estaba acercando a ella ya estaba temblando. Entonces me acerqué, la toqué de su hombro y le dije, ¿estás bien? Pues es que Miss, y empezó a tratarme de explicar en inglés, porque yo daba clases de inglés. Es que no la hice, se me olvidó, y temblando, y le dije, tranquila, no pasa nada. ¿Lo hiciste adrede? No, de verdad que se me olvidó, y empezó a llorar, pero temblaba. Entonces le dije, a ver, no pasa nada. Y como yo la vi muy, muy mal, le pregunté, ¿te puedo abrazar? Entonces me dijo que sí, y cuando yo la abracé, le empecé a pedir que respirara conmigo. En ese momento, todo el grupo como que puso atención en lo que estaba pasando. Y absoluto silencio. Y absoluto silencio, porque cada quien estaba pues en sus rollos, ¿no? Yo estaba caminando y el salón pues tenía vida, estaba todo el mundo platicando. Pero en el momento en el que se percataron de eso, empezaron a poner atención y yo le empecé a explicar, respira, a ver, vamos a tratar de sincronizar tu respiración con la mía, porque ella estaba muy agitada y estaba llorando. Y después, como me estaban observando todas las demás, empecé a darles una clase. Les dije, a ver, ¿ustedes saben lo que pasa qué sucede con un abrazo? Y las niñas, no, ¿qué pasa? Y dije, existe una universidad en el mundo que se llama HeartMath, que a lo que se dedican es a estudiar el corazón de la Tierra. Y el corazón de la Tierra está conectado también al corazón de los seres humanos, porque pues, estamos vivos junto con la Tierra, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un pico de estrés, necesitas conectar otra vez con la Tierra o con otro ser humano. En el momento en el que tenemos contacto con alguien, su nivel de palpitaciones te puede ayudar a ti a bajar otra vez el tuyo y que tu ritmo cardíaco, y esto está comprobado, o sea, existe una universidad que lo estudia, y ayuda a que tu ritmo cardíaco se vuelva a normalizar. Esto es un tip para alguien que tenga un tema de ansiedad. Cuando te sucede eso y abrazas a alguien, eso te ayuda como a bajar también tu ansiedad. Si no tienes a una persona cerca, puedes hacerlo con un perrito o con algún animal que también te pueda ayudar, pues es un ser vivo. Y si no, tirarte al piso boca abajo, abrazar la tierra literal y baja. O sea, hay estadísticas que te explican eso. Yo le estaba explicando esto a mis alumnas, ¿no? Mientras esto estaba pasando, y yo no dejaba de soltar a la niña, y la niña empezó poco a poco a calmarse. Ya cuando ya la solté, le dije, ¿ya te sientes mejor? Sí, Miss. Le dije, no pasa nada. Yo necesitaba que tú trajeras la investigación para hacer el proyecto que sigue, pero ahorita en lo que acabo de revisar,
toma el iPad, investígalo y anótalo, no pasa nada. Ya, la niña le volvió el color y estuvo más tranquila y ya seguimos la clase. Y ahora que yo estoy frente al proyecto de formación docente, tomo esta explicación también para transmitírselos a mis docentes y que ellos entiendan también que nosotros estamos ahí también para ayudar a nuestros alumnos. Y creo que en ese momento me ayudó con mi grupo de estudiantes y ahorita me está ayudando a tomarlo como ejemplo con mi grupo de docentes. Qué lindo. Sí. Gracias por compartir. Y bueno, la mía va más también en cara a indirectamente. Fueron como momentos, no un momento en específico, pero una como trayectoria en que me di cuenta que la docencia a mí me ayudó a sanar como cosas que traía mi niña interior, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Porque, o sea, yo pues empecé a dar clases cuando yo estaba en el último año de la carrera y para ser muy honesta, o sea, yo vi el anuncio de clase de robótica y yo dije, excelente porque puede ser dinero fácil mientras me gradúo y se va a mi horario, ¿no? Y luego ya me voy a la industria y no sé qué. Y empecé a dar clases y me encantó, ¿no? O sea, fue algo que digo, ahí me quedé, o sea, llevo 7 años en todo el tema de educación, ¿no? Y más bien vi cómo ir metiendo mi carrera en ello, ¿no? Pero yo empezaba a dar clases y yo también pues daba en la misma escuela que Anthony, en puras niñas. Y era un perfil en que cuando yo entré a puras niñas en una escuela católica, en una área de la sociedad que está como, pues la mujer tiene un rol establecido y punto, y hay ciertas carreras que son para hombres y ciertas carreras que son para mujeres, ¿no? Entonces había como mucho esa parte de ese estereotipo. Y yo daba la clase de robótica, entonces claramente la clase se veía como una clase de relleno que tengo que tener y ya. Y para mí fue como poco a poco ir resignificando eso, pero no solamente porque de la parte técnica, ¿no? O sea, metía que la parte humana, cómo hacer el bien a la sociedad y empezar a traer a las chicas a que tuvieran interés por estas áreas STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, la ingeniería y tal. Y eran como momentos muy significativos porque les daba como herramientas que ahora ya sé que era todo este tema de educación del carácter, que en su momento no sabía que se llamaba así, pero de ser resilientes, de poder tener autogestión, de saberse suficientes en lo que estaban haciendo. Y iba teniendo conversaciones, ¿no? con las chicas de, oye, es que tú puedes hacer esto, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo tal? Y a lo mejor muchas se dedicaban a la ingeniería y otras ya no, pero era como ya una decisión informada, no solamente porque no me toca, sino no me gusta tanto esta parte, pero me voy a ir a esta área, pero ya de una manera informada. Y recuerdo que para mí era muy emocional todo este momento de sentarme a platicar con una alumna y hacerle ver que era súper suficiente, ¿no? Y que lo que ella hacía, y no importa si no le salía, recuerdo una anécdota de una alumna que se le quemó el circuito así en mi clase y se detonó, ¿no? Y lloró. Era una alumna que era de 100, así, y pues se derrumbó totalmente. Y en la puerta del taller del Makerspace teníamos una frase que decía, se vale fallar si lo utilizas para aprender de nuevo. Entonces yo la agarré y la llevé a la puerta y le dije, lee, ¿qué dice aquí, no? Lee esta parte. Entonces, o sea, esto de ser maker y esto de ser explorar y tal, y mi alumna ahorita ya está en carrera y se sigue acordando de esto, ¿no? Y es que la puerta me ayudó mucho, ¿no? En el momento. Pero a través de todo eso yo me acuerdo que para mí yo luchaba mucho por eso y me enojaba mucho cuando yo escuchaba que alguien del otro grupo de docentes tenía un discurso en contra de eso, ¿no? Como de, ay, es que eres la tonta, o escuchar en la sala de maestros de, ay, es que esta alumna no, pues es súper hueca, o es súper tonta, sí. O es la etiqueta. A mí me enojaba mucho y yo decía, bueno, es un comentario, pero ¿por qué me pega tanto? Desde que me salía al baño y me daban ganas de llorar, ¿no? Y me daba cuenta que en todo mi proceso de esos primeros años de docencia, a la que sí estaba ayudando a mis alumnas, pero estaba sanando a mi niña interior, que le dijeron que tenía que ser perfecta, que tenía que ser la mejor en la clase, que tenía que no se daba espacio a equivocarse, y que incluso por el hecho de estar en una ingeniería donde eran 80 hombres y 3 mujeres, yo no podía ser promedio, ¿no? Tenía que ser buena porque era además bueno, es que es chava, entonces pues está bien que sea tonta, ¿no? Y no, o sea, yo tenía que ser overachiever en todo. Y dije, no, o sea, y lo solté y me di cuenta que a través de
querer a mis estudiantes, de darles esa oportunidad, de guiarlas, era como si cada vez que yo lo decía, se lo decía a una Kim chiquita, ¿no? Y fue, me acuerdo mucho porque el día que me di cuenta de eso, como que sané esa parte. De hecho, fue muy cuando dejé las clases y me vine a trabajar a Fundación. Y para mí fue ese momento en que dije, puedo seguir en otro camino a mi vida profesional, porque creo que este nivel de videojuego me quería enseñar esto. Y ahora tengo que aprender otro nivel. Y está bien, porque a mí me costaba mucho soltar esta parte de estar frente a grupos nada más. Y dije, no, a ver, lo que la vida y el universo quería que yo aprendiera era esto, lo hago, lo dejo con amor y sigo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces fue así. Chicas, qué valioso y qué profundo lo que acaban de compartir. Creo que llevo ya varias que se me enchina la piel y hacía muchísimo que eso no me pasaba. Así que agradezco muchísimo sus palabras, el que hayan estado aquí, compartir este espacio y pues ojalá que a mucha gente les guste también. Gracias a ti y gracias también a Delia y a todos los que... Sí, muchas gracias. Y pues bienvenidas y ojalá que hagamos más proyectos juntos para estar compartiendo esto, porque de verdad creo que es muy necesario pues apapachar al docente, ¿no? Sí. Que lo tenemos por ahí como... Bueno, ya no. Yo quiero pensar que ya no, pero sí tenemos que darle más atención. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Las queremos. Bye, bye. Gracias.